Hemos cantado algo en esta canción anterior. Hemos dicho que la voluntad de Dios venga sobre nosotros. Pero para que la voluntad de Dios venga sobre nosotros y sobre todo se manifieste en nosotros, es necesario primero rendir nuestra voluntad. Acá hay una lucha de voluntades, la nuestra o la de Dios. Y esto va a determinar el tipo de vida que nosotros andemos bien en esta vida terrenal. La lucha de estas dos voluntades, o nuestra voluntad o la voluntad de Dios. El Señor Jesús nos enseñó a través de la oración y a través de su oración en el momento más álgido de su peregrinaje en esta tierra, cuando Él estaba ya a punto de ir a la cruz, y en el Monte de los Olivos, Él eleva una oración y dice: Señor, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Padre, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Es decir, Jesús estaba tomando una decisión, y el hecho de abrazar la voluntad de Dios en nuestras vidas es una decisión. Por eso que en esta mañana este mensaje tiene ese nombre: el poder de tomar una decisión, el poder de las decisiones. Todos, amados hermanos, tomamos decisión todos los días. Pero hay decisiones muy importantes en nuestras vidas que pueden dividir, así como el mundo se dividió en un antes de Cristo y un después de Cristo. En nuestras vidas hay decisiones primordiales. Hay decisiones tan importantes que pueden decidir el futuro de nuestras vidas, aún nuestra eternidad. Lo que nos hace moralmente responsables es la capacidad de tomar decisiones. Es la capacidad de tomar decisiones. Alguien dijo por ahí, hablando de un pastor quien ya está en la presencia del Señor, pastor Edwin Lee Cole, él decía: la madurez no viene por la edad. La madurez viene por tomar responsabilidades, y las responsabilidades con decisiones responsables. Si vamos a querer ver la mano de Dios en nuestras vidas, usted desea ver la mano de Dios de una mayor manera, es momento de tomar decisiones. Es momento de poner un pause en nuestra vida, una pausa, y poder tomar buenas decisiones. Decisiones que estén siempre ligadas a la voluntad de Dios. ¿Amén? Entonces, no somos robots, no somos animales irracionales que se guían solo por el instinto. No. Dios nos dio la capacidad de decidir. La decisión está ligada al estado, a la condición de nuestro corazón. Usted tiene que entender esto. Conforme está el corazón, usted va a poder tomar sabias decisiones. Es una voluntad del corazón en tomar buenas decisiones. Le pongo un ejemplo. Una persona podría decir que vivió o que vive una mala vida, bien, por causa del ejemplo de sus padres, o el lugar, o la atmósfera, el ambiente donde nació. La persona puede decir: yo soy así, no salgo adelante porque tuve unos malos padres, porque no tuve una buena crianza en mi hogar, ¿cierto? Y puede decir eso, y puede ser que le afecte. Pero sin embargo, también hay casos de otras personas que por el mismo motivo, pueden ser por malos padres, por un mal ambiente de crianza, pero él dijo: no voy a repetir esta conducta, yo voy a hacer un cambio en mi vida. Tomó una decisión. Y vemos ambos casos. La diferencia está en la decisión que cada uno tomó, en la decisión
que parte de un corazón que quiere hacer la voluntad de Dios. Es ese poder de decisión que debemos tomar en Dios. Usted no puede decir, ay, yo soy un mal padre o soy una mala madre porque a mí no me enseñaron, porque mi papá fue así, porque mi mamá fue así. Yo no puedo dar un abrazo a mis hijos porque yo nunca lo recibí. Es ser que sí, pero usted puede tomar la decisión de cambiar eso si abraza la voluntad de Dios. Así como la semana pasada yo decía, siempre hay algo para dar. Entonces, en esa mañana mi frase va a ser, siempre hay algo por qué decidir. Siempre hay algo por qué decidir. No se quede, no se ate en las cuestiones del pasado. Se puede escribir una nueva historia en su vida y nuevas conductas, abrazar nuevas responsabilidades, si hay una voluntad del corazón en querer decidir, abrazar la voluntad de Dios y todo el bagaje de lo que implica la voluntad de Dios. Una nueva vida, una nueva perspectiva, un nuevo ánimo, nuevas actitudes. Es tiempo de tomar una decisión. En la Biblia vamos a encontrar muchos pasajes que nos hablan acerca del poder de la decisión. En el mismo huerto del Edén, en la historia de nuestros padres Adán y Eva, ellos tuvieron la posibilidad de decidir creerle o no a Dios. Y decidieron creerle a la serpiente. Y ya sabemos todo lo que ocurrió. Y eso es interesante. Porque ellos fueron creados con el poder de decidir. Adán y Eva, siendo los padres, obviamente, de la creación, no nacieron como unos robots automatizados. Dios les regala a ellos y lo que ahora también para nosotros debe ser el libre albedrío. Es decir, la libertad para poder tomar decisiones. Esto lo estoy diciendo como un preámbulo, como una introducción. Usted tiene que saber que Dios le ha regalado la facultad de poder tomar decisiones. En Génesis capítulo 4, versículo 7, lo voy a leer, bien, avanzando en la historia bíblica acerca de lo que es tomar decisiones. En Génesis capítulo 4, versículo 7 dice lo siguiente, lo voy a leer acá. Hablando Dios con Caín le dice, el versículo 6 dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado, Caín? ¿Por qué andas cabizbajo? Y escucha el versículo 7, dice, si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Qué interesante, me gusta esta versión de la NBI, es tan linda, es tan clara, tan reveladora. El Señor le dice, oye Caín, ¿por qué estás tan enojado? Ya para esto Caín tenía en su corazón envidia para con su hermano Abel. Y el Señor le dice, oye Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué? ¿Por qué andas cabizbajo? Ahí con la frente abajo. ¿Por qué estás llevando ese estilo de vida? Y le dice, si hicieras lo bueno, es decir, si tú te decidieras a hacer lo bueno, te decidieras a hacer la voluntad de Dios, dice, andarás con la frente en alto. Es decir, con una vida en victoria. Andarás en paz. Andarás con seguridad. Andarás confiado. Andarás alegre. Pero, dice, pero si haces lo malo, el pecado te acecha. El pecado te acecha. Es decir, Caín pudo haber tomado la decisión, pero él tenía la autoridad sobre ese pecado y decir, ¿lo hago o no lo hago? Entonces, ¿qué hizo Caín? Se fue por lo malo. Y ya sabemos las consecuencias. Mató a su hermano. Tomó una mala decisión. Y de ahí, esa decisión hace de que toda la raza de Caín sea una raza maldecida. El poder de una decisión. Es importante entender esto.
Igualmente, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, si usted tiene y está apuntando los versículos, es bueno apuntar los versículos para que usted lo pueda leer hoy día domingo, teniendo un tiempito en la semana, usted pueda seguir meditando en ello. Pero mire lo que dice Deuteronomio 30, versículo 19. Este es algo tremendo, es Dios mismo hablando y le dice: Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la bendición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Dios le da al pueblo la decisión de escoger la bendición o la maldición, de seguir el bien o de seguir el mal, de seguir la vida o de seguir la muerte. Dios le da la decisión. Igualmente, en esta mañana, Dios nos está poniendo en ese lugar, en ese sitio, de poder tomar decisiones que van a transformar los días por venir y que van aún a tocar la vida de nuestros hijos, de nuestras generaciones. ¡Qué precioso! Hoy nos vamos a parar para poder tomar buenas decisiones. Por eso, dice la Biblia en Hebreos 4:7, dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Apura. Es decir, la decisión del ser humano, para que el hombre pueda decidir por Dios. Entonces, el Señor nos habla el día de hoy en poder tomar buenas decisiones, decisiones conforme a su verdad, decisiones conforme a su voz. Entonces, ¿estamos listos? Dios nos llama a obedecer y Dios nos llama. Tomando este versículo de Deuteronomio 30:19, quiero seguir hablando al respecto. Estamos de acuerdo ya que nuestra vida está llena de eventos para poder tomar decisiones y que estas decisiones van a darle un rumbo y van a darle sentido a nuestra vida. Ver qué tierra hemos de poseer como herencia de las promesas de Dios. ¿Quién no quiere, amados hermanos, no solamente conocer las promesas de Dios, sino vivirlas? Dios ha prometido cosas maravillosas. Dios ha prometido cosas preciosas. Él ha dado promesas en su palabra. Y debemos entender que Dios nos ha dado, pues, esa libre elección a fin de escoger qué es lo que queremos. ¿Qué es decidir? ¿Qué es decidir? Decidir, según el diccionario, es elegir entre varias opciones, tomando con determinación. Es una elección determinada, es una elección intencional, bien, entre varias opciones. Eso es decidir. Entonces, ¿qué es albedrío? El albedrío, pues a veces es la facultad para hacer bien nuestra propia voluntad. Hoy hay que entender que debemos tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios y que este libre albedrío debe estar sujeto a la voluntad de Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué quiere decir? Que si Dios te llamó, tienes que decidir obedecer. Que si Dios dijo hoy que hay algo esperando por ti, que hay promesas para ti, de seguro que lo vas a recibir. Pero es interesante este aspecto de la vida de la fe de Abraham. Dice, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir. Él sabía que tenía. O sea, eso es impresionante, el tema de la fe. Abraham sabía de que había un lugar que había de recibir. Pero sin embargo, cuando él sale, no sabía a dónde ir.
Es decir, no sabía dónde estaba ese lugar que Dios había prometido con él. ¿Usted se imagina ese momento? Pues yo se lo presento y se lo grafico. Imagínese ya Abraham con su esposo, su esposa, sus hijos, toda la familia, sus siervos, su ganado. Imagínese una gran comitiva, porque no solamente era Abraham solo, ¿no? Era Abraham, su familia. En ese momento hasta el papá se lo estaba llevando. Estaban sus siervos, estaban sus ganados, sus burros con provisiones. O sea, era una gran comitiva. Ahora, llegó el día de la salida. Entonces, todo el mundo decía, y Abraham, ¿para dónde vamos? ¿Para el norte? ¿Para el sur? ¿Para el este o para el oeste? ¿A dónde vamos, Abraham? Abraham no sabía, pero tenía que tomar una decisión en ese momento. Él tenía que tomar una decisión en ese momento, si irse para adelante, para atrás o por los costados. Obviamente la Biblia nos dice que él tomó un camino. Y ese camino al final fue guiado por Dios. Pero es importante que Abraham no cae en discusiones con Dios. A él solo le bastó la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, diciendo tienes que salir de tu tierra. No importa si vas a salir por los costados, por el frente o por atrás. Tienes que salir. Porque el Señor en nuestros caminos guiará nuestros pasos. A veces nosotros somos un poco tercos. A veces Dios nos manda algo y nosotros queremos los detalles. Queremos, ¿y por dónde, Señor? ¿No? ¿Y cómo? No, haz lo que Dios te dice. Y Dios va a guiar tus pasos. Lo importante es que tomes la decisión de hacer lo que Dios te está mandando hacer. Si Dios te dice, quiero que me sirvas, entonces tú no vas a decir, ay Dios, bueno, entonces me voy a poner a estudiar 5 años de teología, voy a esperar tener una gran iglesia. No, Dios dice, quiero que me sirvas, y tú ya tienes que comenzar a servir, ni bien Dios termina de hablar. Tienes que obedecer. Y Dios va a guiar tus pasos, Dios va a guiar tus decisiones, pero la decisión la tienes que tomar. Sí, Señor, te voy a servir. Si Dios te dice que tienes, por ejemplo, y pongo algo así en la vida práctica, que tienes que dejar algo, alguna mala actitud, algunas malas influencias, algún mal hábito, para que puedas ver y comprobar su voluntad. No busques la sin razón para poder demorar las cosas. Hazlo ya. Hazlo ya. Es importante obedecer. Es importante dar el primer paso, aún caminando sin saber a dónde vamos. Por instrucción de Dios, tienes que tener convicción en esa palabra y en esa promesa de Dios. Tienes que tomar una decisión. Eso es fe. ¿Cómo definiría Abraham lo que es la fe? Encontré algo al respecto. Abraham lo diría así. ¿Cómo definiría la fe Abraham? Por lo cual él tomó una decisión. Yo creo que él lo definiría así. Encontré un texto interesante, como que si Abraham lo dijera. Y él diría, aunque no vea con mis ojos naturales lo que Dios prometió, con mis ojos espirituales sí veo que Dios me está guiando a algo grande. Y estoy convencido que aunque empiece a caminar sin rumbo fijo, ya tomé la decisión, pero su espíritu me guiará por donde yo deba caminar.
Al final del camino, seguro estoy que Él entregará en mi mano la tierra que prometió. Certeza hay en mí que será, pero debo comenzar por una decisión. Hay poder en la decisión. Se desata la fe y Dios comienza a guiar nuestros pasos. Si nosotros anduviéramos por nuestro propio capricho y llevando nuestra vida por voluntad propia, téngalo por seguro que no veremos la gloria de Dios. Todo lo contrario, viviríamos momentos de dolor, quebrantamiento, de angustia. Por eso el versículo de Deuteronomio 30:19, él dice: te he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición, la maldición, escoge pues la vida. Es como que Dios mismo te está diciendo: a ver, cabezón, ya, mira, te pongo delante de ti la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida. O sea, Dios mismo dándote a escoger, pero diciéndote qué es lo que debes escoger, por cuál debes decidir. Entonces, es que Dios está interesado, obviamente, en bendecirnos. Él está interesado en levantarnos, en que tomemos una decisión conforme a su voluntad. Pero muchas veces la flojera, muchas veces el hecho de decir, no, más adelante, y quién sabe si habrá un más adelante, hace de que este tipo de decisiones se demoren en nuestras vidas. ¿Saben por qué a veces no tomamos buenas decisiones en Dios? Porque estamos siguiendo nuestra voluntad simplemente. Porque estamos caminando según lo que nosotros creemos que es bueno. Y no vemos resultados. Es momento de tomar decisiones en Dios. Es momento de tomar decisiones en el Señor. Y déjeme decirle algo. Cada uno de nosotros, hasta el día de hoy, 23 de mayo, debe entenderlo algo. Usted está donde está. Usted está donde está. Usted puede estar pasando lo que está pasando como resultado de las decisiones que usted tomó. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Dice lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es precioso. Dice: mira con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios. Es decir, el apóstol Pablo, acá inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: tienes que tomar decisiones y sabias, y tienes que mirar con diligencia tus caminos. Analiza bien, sé cuidadoso. Ser diligente es ser cuidadoso. Sé entendido cuál es la voluntad del Señor para tomar buenas decisiones. Somos el resultado de nuestras decisiones, definitivamente. Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué hubiese pasado si yo no tomaba la decisión de declararme un día a quien ahora es mi esposa? Definitivamente me hubiese perdido muchas bendiciones. Casarme con ella, tener un hogar y tener unos hijos maravillosos. ¿Qué hubiese pasado si yo no decidía seguir la amistad con ella? Y de repente por mis temores o por cualquier otra cosa, hubiese abandonado eso. ¿Qué hubiese pasado? Pero yo sabía que era la voluntad de Dios porque Él me estaba encaminando hacia esa relación. Por lo tanto, ahora puedo disfrutar de las bendiciones de esta decisión. Y cada día tomamos decisiones. Cada día. Entonces, con seguridad nosotros podemos decir que el hecho de que nosotros seamos cristianos e hijos de Dios no quita la responsabilidad de nuestras decisiones. Diga algo conmigo: soy responsable de mis propias decisiones.
Soy responsable de mis propias decisiones. Uno no debe ser como Adán. Y decir, ay, no, cuando Dios le dijo, Adán, ¿qué pasó aquí? Él dijo, ay, la mujer que me diste. ¿No? Y la mujer diría, ay, no, la serpiente. No, no, no. Uno elige tomar decisiones y uno tiene que hacerse responsable de ellos. Y un buen ejercicio, amados hermanos, es mirarnos a nosotros mismos. Es mirar el resultado de cuáles fueron, obviamente, el fruto de las decisiones que hemos tomado. ¿Cuándo hay que tomar decisiones? Las decisiones se tienen que tomar cuando hay en duda algo, y para ello necesitamos un carácter firme. Y Dios quiere preparar nuestro carácter día a día para poder tomar decisiones firmes. A veces no es fácil tomar una decisión. Por ello necesitamos ser conscientes, bien, en prepararnos para poder tomar decisiones. ¿Y cómo nos preparamos? Como dice la Biblia en Efesios, entendidos en cuál sea la buena voluntad del Señor. Y aquí está la voluntad del Señor en su palabra. Es conforme a la palabra de Dios. Entonces, decisiones, por ejemplo, en el ámbito espiritual. ¿Acaso, por ejemplo, en el libro de Gálatas dice lo siguiente, lo voy a leer. ¿Acaso no está escrito en Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. ¿Recuerdan este caso? Sara, viendo la demora de la promesa de Dios de engendrar un hijo, ella decidió tomar cartas en el asunto. Entonces dijo, no, acá la promesa de Dios está demorando, entonces voy a decidir hacer las cosas a mi manera. Y le voy a dar una ayudita a Dios. Fatal error. Ya sabemos lo que Sara hizo. ¿Qué es lo que hizo? Entregar a su sierva Agar a Abraham. Y Abraham, ni corto ni perezoso, tiene un hijo, Ismael. Y actualmente de Ismael desciende toda la raza de los musulmanes. Y luego Sara ya tiene un hijo, Isaac, de quien nacen los judíos. Y dígame si hasta el día de hoy esa mala decisión no tiene hasta ahora consecuencias. La guerra que ahora se está viviendo entre Palestina e Israel. Así de importante es entender que hay poder en las decisiones. Entonces, es importante tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Mira lo que dice Mateo 27:1, dice, muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Aquí en este caso vemos que fue una decisión que aunque fuera cruel, bueno, ya tenía que pasar. Pero miren cómo ellos, supuestamente, gente que sabía de Dios, tomaron una decisión de crucificar a Jesucristo. Y cuando estaban en medio del juicio, cuando estaban en medio de ese juicio, y cuando estaba todo el pueblo, y Pilatos, diciendo yo no hallo culpa en este hombre, y la gente dijo, queremos que lo crucifiquen, y Pilatos dijo, miren, acá hay una tradición, voy a soltar a un preso. Y la gente dijo, que lo suelten a Barrabás, que lo suelten a Barrabás. Y Pilato dijo, muy bien, yo me lavo las manos de la sangre de este hombre. ¿Y qué es lo que dijo el pueblo en ese momento? La sangre de este judío nazareno sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se tiraron la maldición. Decidieron mal. Y le digo las consecuencias. 70 años después, Jerusalén fue destruida por el emperador Tito. Sobre ellos. Y sobre nuestros hijos. ¿Saben lo que pasó? Las generaciones posteriores. El holocausto nazi. La muerte de los judíos. Tomaron malas decisiones.
Qué importante es esto, amados hermanos, que nuestras decisiones van a afectar aún a nuestras generaciones. Por eso escojamos la voluntad del Señor. Decidamos por Dios con intención, con pasión. Las decisiones definitivamente tienen consecuencias. Así que en esta mañana, usted y yo debemos tomar buenas decisiones. Y apunte lo siguiente, porque hoy sí quiero llenarlos de Biblia, porque es tan hermosa la palabra de Dios. Al tomar una decisión, apunte esto, al tomar una decisión, busque hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, esto lo podemos encontrar en el Salmo 25, versículo 4, 5 y 9. Mire lo que dice. Acá David está orando y le dice: Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus senderos. Guíame en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. En ti confío a todas horas. El Señor guiará por su camino a los humildes, los instruye en la justicia. Abrazo ese versículo para mi vida y abraza ese versículo para su vida. Mire, dice: Señor, tengo que tomar decisiones en la vida. ¿Ok? Señor, tengo que tomar decisiones. Señor, muéstrame tus caminos. ¿Cuál es la decisión que tengo que tomar? Guíame por tu sendero. Señor, cuando yo tome una decisión y muchas veces, Señor, no sepa dónde ir, guíame por tus senderos. Muéstrame cuál es la dirección correcta. Guíame y encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y mi Salvador. En ti confío en todas horas. Tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios es de gente humilde. Por eso dice acá la Biblia: el Señor guía por su camino a los humildes, los instruye en justicia. ¿Se acuerda que yo decía de que debemos ya prepararnos para poder tomar decisiones? ¿Y cómo nos preparamos? Instruyéndonos en justicia, instruyéndonos en la verdad. Nos ayudará a tomar decisiones sabias. Mira la oración de David también en el Salmo 27:11. Dice: Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana. Por una senda, Señor, de justicia. Salmo 143:10 dice algo parecido: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso! Dios, voy a tomar decisiones y en esas decisiones, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y tu Espíritu Santo me guía a tierra de rectitud, sometidos a la voluntad del Señor. Punto número 2. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Cuando Él nos manda a tomar una decisión, es porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. Salmo 25:12 dice: ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá el camino que debe escoger. ¡Wow! Él nos va a instruir el camino que debemos escoger. Dios quiere lo mejor para nosotros. Mire lo que dice el Salmo 32:8. Dios hablando, diciendo: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios hablándonos: hijo, hija, te quiero lo mejor para ti. Déjate instruir. Te quiero hacer entender y te quiero enseñar el camino por el cual debes andar. Y ten la seguridad que cuando tú andes sobre esos caminos, y a veces sean caminos de prueba, sobre ti voy a fijar mis ojos. Y no te dejaré, no te voy a desamparar. Nunca apartaré mi mirada de ti. Estarás bajo mi cuidado, bajo mi protección, bajo mi gracia y bajo mi favor. Dios así lo anhela. Salmo 37:4 dice: ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Qué hermoso. Ama al Señor, elige amar al Señor con ternura.
Elige amarlo al Señor con pasión y Él cumplirá tus deseos más profundos. Sigo, Salmo 84:11. El Señor nada bueno niega a los que andan en integridad, a los que toman buenas decisiones. El Señor nada niega. El Señor quiere dar en abundancia, porque sabe que la gente que anda en integridad quiere hacer siempre su voluntad. Y por eso Dios respalda, y por eso Dios bendice, porque no hay dobles discursos, porque no hay una doble intención en el corazón. Estos corazones, a pesar de ser imperfectos, quieren hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios nada niega. Una más, Proverbios 10:22. Dice, la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Dios quiere lo mejor para su vida. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero hay que tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Seguir a Jesús. Punto número 3. Las decisiones sensatas se toman en base a consideraciones y metas espirituales. No deben fundamentarse simplemente por las circunstancias ni intereses en deseos personales. Las decisiones sensatas, las decisiones que Dios bendice, son aquellas decisiones que se basan, que tienen como objetivo, que tienen como razón agradar a Dios. Más que mis deseos, más que mis propios caprichos, no. Las decisiones que Dios respalda son aquellas decisiones que buscan glorificar a Dios, buscar el agrado de Dios, honrar a Dios, más que a nosotros mismos. Esas son las decisiones que Dios bendice. Mira lo que dice 2 de Corintios. El apóstol Pablo dice esto en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18. Dice, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Es decir, Pablo está diciendo, mi fijación, mi visión, está en las cosas espirituales, no tanto en estas cosas terrenales. No en las cuestiones de mis propios intereses y simples deseos personales. Mi objetivo, mi razón, lo que a mí me mueve, son aquellas cosas que no se ven, aquellas cosas que pertenecen a la eternidad. Cuando nuestro corazón está tomando decisiones con respecto a lo eterno, déjeme decirle, Dios bendice lo terreno. Así es. No es lo contrario. No es buscar lo terrenal para pasar una eternidad. No. Es buscar lo eterno para que Dios bendiga lo terreno. Así es. Ese es el orden en Dios. Colosenses 3:2 dice, pongan las miras en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Otra vez, pon la mirada en las cosas eternas, en las cosas que tengan que ver con el reino de Dios, con la voluntad de Dios, y no simplemente en las cosas terrenales. Hebreos, hablando de Moisés, en el capítulo 11, versículo 24-26, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y, ojo, eso no era cualquier cosa, esto era un título. Esto, en otras palabras, rehusó llamarse príncipe de Egipto, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Ahora, algo que siempre yo cuando leí este versículo, yo digo, ¿en qué parte Cristo está aquí en la historia de Moisés? Porque me habla de Moisés, me habla de su vida en Egipto y dice que Moisés prefiere el oprobio de Cristo. ¿Moisés ya conocía a Cristo? Ahorita lo aclaro. Por la fe Moisés, hecho ya grande, o sea, ya teniendo la facultad de decidir, hecho ya grande, ya teniendo la facultad de tomar una decisión, tomó la decisión
de rehusarse llamar príncipe de Egipto. Era hijo de la hija de Faraón. Tomó la decisión de no gozar o negociar su vida con los placeres que Egipto le daba. A ver, Moisés tomó una decisión radical. Esto es muy importante saber. Y creo que eso confronta nuestras vidas. ¿Qué hubiese hecho otra persona? Una persona hubiese dicho: soy príncipe de Egipto, voy a aprovechar mi posición para poder bendecir a mis hermanos egipcios. Es decir, no voy a renunciar a esto, a la habitación del príncipe, a la habitación real. No quiero renunciar a la comida real que es tan buena. Allá en la aldea de los egipcios se come pan con miel y agua. Y dicho sea de paso que cuando acá el año pasado dieron la novela del príncipe de Egipto, Moisés y los 10 mandamientos, algo que nos llamaba la atención con mi familia y comentábamos era de que cada vez que lo veíamos comer a los egipcios, era pan, agua y verduras. Pan, agua y verduras. Y la verdad que eso no estaba tan lejos de la realidad histórica, porque los egipcios de verdad eran esclavos. Y comer carne y esas comidas del palacio ya era un lujo. Ahora, Moisés, él dice: no, voy a aprovechar ser príncipe. ¿Para qué negarme los deleites de palacio? Desde aquí yo puedo ayudar, puedo ser un buen representante político, puedo ayudar de repente a escondidas. Vamos a negociar esta posición, vamos a negociarlo. ¿No? ¿Y saben qué? Cuando tú tomas una decisión de hacer la voluntad de Dios, no puedes negociar nada. O eres o no eres. Así de fácil. No hay capacidad para negociar cuando queremos hacer la voluntad de Dios y tomar la decisión de seguirla. No hay espacio para negociar. Y acá Moisés dice: o soy un príncipe de Egipto y me deleito en todas las bendiciones temporales, entre comillas, o prefiero hacer la voluntad de Dios, ser maltratado con el pueblo de Dios, pasando oprobio. Y acá dice el oprobio de Cristo. Recuerden que Cristo fue rechazado. A eso se refiere. Y renuncio a los tesoros de Egipto, porque para mí hay algo mayor: las riquezas, la recompensa eterna de hacer la voluntad de Dios. Y ya vemos los resultados de esa decisión. Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Moisés prefirió las riquezas del oprobio de Cristo, mirando la recompensa de ese llamado de Dios. Y ya vemos cuál es el resultado. ¿Y cuál es el resultado? Moisés se convirtió en el libertador del pueblo de Israel, y hasta el día de hoy se habla de él en las escrituras y en cualquier parte de la historia. Moisés es un personaje importante porque tomó una decisión. No negoció la voluntad de Dios. Él no dijo 50 para aquí, 50 para allá. No, era tiempo de tomar una decisión. Y el Señor en esta mañana quiere hablarnos de esa misma manera. ¿Qué Dios te está demandando dejar? ¿Qué Dios te está demandando hacer? Y te dice: hey, eso es innegociable. Tienes que hacer la voluntad de Dios, sea como sea. Punto número 4, y voy terminando. Una mentalidad terrenal constituye siempre un obstáculo para poder tomar decisiones inspiradas por el Espíritu Santo. Mientras que esta mente no se renueve conforme a la palabra de Dios, el Espíritu Santo poco o mucho podrá hacer en tu vida y te va a poder ayudar a tomar decisiones.
Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, en tu propia experiencia. No seas sabio a tus propios ojos. Depende de Dios, confía en el Señor con todo tu corazón. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Uno dice: no, uno es entendido, ya tengo experiencia en la vida. Y queremos muchas veces actuar conforme a experiencias. Y la experiencia sirve, sí, pero no es suficiente. El hombre y la mujer de Dios que quiere tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, las toma conforme a la palabra de Dios, confiando siempre en el Señor para cada decisión. Entonces, el Señor quiere en esta mañana instruirnos para poder tomar buenas decisiones. Somos el resultado de nuestras propias decisiones. Pero en esta mañana, Dios te dice: pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. ¿Qué escoges? Escoge la vida. Escoge la vida. Escoge la vida que Dios te quiere dar. Escoge agradarle. Escoge pensar y edificar tu vida en los parámetros, o más que parámetros no, sino en los principios eternos de la palabra de Dios. Deja ya de simplemente mirar las cosas desde un punto terrenal. Comienza a pensar en Dios. Ayer, en la mañana, cuando salí un rato al parque, porque esa hora saco a mi perrita, estaba en el parque meditando en lo que hoy día iba a compartir, que dicho ese paso ya lo venía pensando en los días de la semana, y me puse a pensar, esta vida de verdad que se va de rápido. Yo en ese momento pensaba en mi hija, porque había visto una foto de ella hace unos 4 o 5 años, una bebita, ¿no? Una bebita, con poco cabellito. Y ahora la veo ya una niña, gracias a Dios crece. Digo, los años se van. Los años se van, ya uno tiene más arrugas, más canas, menos pelo. No sé, prefiero seguir manteniendo mi cabellera, aunque se tinte de blanco. Eh, pero los años se van, ¿se da cuenta? Mira, ya estamos en mayo. Hace unos días también una cliente me decía: qué rápido se está yendo el año, qué rápido pasa el tiempo. Y eso nos debe empujar a tomar decisiones, porque no debemos perder más el tiempo. Debemos tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para asegurar nuestras vidas en la gracia y en el favor de Dios. Para poder asegurar nuestras generaciones en la gracia y en el favor de Dios. Para poder asegurar nuestros hogares en la gracia y en el favor de Dios. Hoy decidimos o servir al Señor y seguirle fielmente, o llevar la vida que estamos llevando. Hoy decidimos ya no echarle la culpa al pasado, ni que mis padres, ni que mi mamá, mis hermanos que me hicieron eso. No, eso ya no cuenta. Eso ya no. Ya no, acá no traigamos más actores en la película más que nosotros mismos. Hoy tomamos la decisión de seguir fielmente a Jesús, de seguirle de manera intencional, apasionada, buscando su voluntad en nuestras vidas y hacer lo que Él nos manda hacer. Y así no sepamos por dónde ir, basta tomar la decisión para que el Señor nos guíe, nos encamine, nos instruya y nos apaciente. En esta mañana, hagamos una oración y diga: Señor, yo quiero decidir por ti. Yo quiero seguirte. No quiero vivir una vida a medias.
quiero seguirte. Y quiero seguirte con todo mi corazón.